Bueno, buenas a todos. Vamos a dar comienzo al primero de los diálogos, de los 4 diálogos que vamos a tener estos 2 días de congreso. En esta ocasión centrados en los medios del tercer sector. Lo hemos titulado, de hecho, Medios Ciudadanos, y ahora diré por qué, Territorio y Movilización Ecosocial. Y además le hemos puesto un subtítulo, Diálogos Cruzados, porque nos interesa establecer un diálogo cruzado entre Extremadura y Portugal, entre España, Cataluña y sobre todo entre el tercer sector, la universidad y lo que compone esta enorme diversidad de medios alternativos que tenemos en la península ibérica, ¿no? Nosotros desde RICAP utilizamos últimamente la etiqueta de tercer sector de la comunicación, que nos parece una etiqueta bastante operativa, abarcante, que no nos convence del todo, pero que sí que nos permite interactuar muy bien con las instituciones públicas, sobre todo porque la etiqueta de tercer sector de la comunicación, o la de medios ciudadanos, creo que es una etiqueta amable, y una etiqueta sobre todo que pone el foco en 2 de las características fundamentales de estos medios. La primera, que son medios sin ánimo de lucro y al margen de los medios públicos, estatales y de los medios privados comerciales, y sobre todo una característica más importante aún, diría, que la anterior, que es el componente participativo, la participación ciudadana en una o distintas fases del proceso comunicativo. Ya se venía hablando previamente en las conferencias Marco y la conferencia del profesor Giró de la importancia que tienen estos medios para construir alternativas, para construir discurso crítico, para construir también barrios, para construir corporalidades, para construir un periodismo transformador. Y es que para nosotros tercer sector de la comunicación implica muchas cosas. Implica hablar de medios comunitarios, por un lado, que son los medios que están un poco en la órbita de la definición clásica de AMARC, que son medios participados por la ciudadanía, sin ánimo de lucro, pero sí que están un tanto más abiertos a diversos modos de financiación, dentro de los cuales entra y tiene mucha importancia la publicidad local, las cuotas de socios. En España, por ejemplo, tenemos muchos medios comunitarios y desde RICAP manejamos un censo en el cual estamos censando y actualizando estas experiencias, ¿no? Medios comunitarios, pero también medios libres. Los medios libres en España también conforman una tradición bastante interesante de medios que se rigen también por funcionamientos muy horizontales y que están cerrados a cualquier tipo de financiación de carácter público o sobre todo privado de cara a mantener su independencia. Hablamos de medios comunitarios, medios libres, pero también medios cooperativos, de los que también tenemos algún especialista a la mesa, que son medios un tanto más profesionalizados que los anteriores, por decirlo de alguna manera, y creados por socios cooperativistas que directamente gestionan el proceso comunicacional. También medios educativos, de los que vamos a hablar también en esta mesa. Aquí tenemos un medio universitario, la Universidad de Extremadura, pero hay toda una serie de medios universitarios, más de una veintena, que componen la ARU, la Asociación de Radios Universitarias Española, y que también nosotros consideramos tercer sector por cuanto participan de un modelo que se mueve entre lo público, a veces lo privado, pero que queremos que también esté abierto a sus territorios, a sus barrios, a su entorno. Y después, hay muchísimas otras experiencias de redes de comunicación alternativa, de colectivos de comunicación popular, de organizaciones de comunicación alternativa que forman parte de este amplio abanico. Voy a presentar, porque vamos a tener 4 diálogos para que entendáis un poco la mecánica. Nosotros en cada uno de los diálogos vamos a tener un moderador o una moderadora y un relator o relatora que va a ir tomando nota y que va a construir en un documento un resumen de lo que ha sido este encuentro, con 4 ideas fuerza que os compartiremos una vez terminado el encuentro, una vez terminado este evento, este congreso, a modo de conclusiones, ¿no? Y que queremos que además estén redactadas de forma que no solamente llegue al público académico, sino que vaya un poquito más allá, ¿vale? Voy a empezar a introducir a los actores y a los interventores en este diálogo cruzado.
Y el cruce más que tengo ahí un poco al otro lado es Miguel Midóes, que es profesor adjunto del Politécnico de Viseu y después de la Universidad de Coimbra. A Miguel lo conocemos por haber hecho uno de los poquitos esfuerzos que ha existido en Portugal de mapear los medios alternativos, comunitarios, con muchísimas dificultades, como comentará él. Y además, interesa comentar que dentro de la SOPCOM, que es como la AEIC española, pero en Portugal, con su compañero Pedro, que después me he acordado de él, coordinan un grupo temático en medios regionales y comunitarios. Además ellos también tienen su congreso anual para que tienen además un call for paper ya para octubre, etcétera, ¿vale? Y Miguel nos hablará un poco de ese mapeamiento que ha hecho. También ya a su derecha tenemos a Cruz Tornay. Tenemos dos miembros de RICAP. Cruz Tornay es profesora de la Universidad de Nebrija. También la conozco de hace unos cuantos años, latinoamericanista convencida, ha habido muchos países, en algunos países en América Latina, precisamente trabajó con el tema de medios comunitarios y mujer para su tesis doctoral, y desde entonces viene trabajando en una línea interesantísima de comunicación, comunidad, género, últimamente investigando la manosfera y los discursos de odio digitales de carácter antifeminista. Por otro lado, aquí ya a mi izquierda, Eloy Camps. Eloy Camps es doctorando, pero ya por muy poco tiempo, de la Pompeu Fabra. A Eloy también lo conocimos hace unos años con su libro Femnos Escoltar, que fue prácticamente el segundo libro que se ha escrito radiografiando y haciendo historia de los medios libres y de los medios comunitarios, en particular en el espacio catalán parlante, con un censo interesantísimo de experiencias y con una reconstrucción de la larga historia de los medios libres y alternativos y de las radios en particular en Cataluña. Posteriormente ha trabajado mucho en temas de comunicación local y últimamente se mueve en el campo de los medios y en particular y sobre todo los periódicos alternativos, la comunicación regional de Girona, desde la cual se nos hace poco también comenzó a formar parte de RICAP, ¿no? Eduard Arderiu, que para mí también es un lujazo tenerlo aquí a mi derecha. Es sociólogo, gestor cultural, con larga experiencia también en el campo de la cultura, y él viene para hablarnos de un proyecto que se mueve también entre lo público y lo comunitario, que es el proyecto de Cultura Viva del Instituto de Cultura de Barcelona. Y desde el cual se están impulsando dos redes, ¿no? Por un lado la Xarxa de radios comunitarias de Barcelona y un proyecto interesantísimo de los pocos que tenemos a nivel del Estado español, operando en Barcelona y en los barrios, de televisión comunitaria, ¿vale? Tenemos a Cardedeu y ahora la Veinal, que en realidad es un proyecto de proyectos, lo comentará mucho mejor Eduard. Y por último, de la casa, queríamos tener una representante de los medios universitarios, Onda Campus, que ya creo que acumula bastante experiencia en esto de las radios universitarias en España, en particular porque durante mucho tiempo la presidencia de la ARU ha estado aquí en la universidad, ¿no? Leonor Real es también aquí licenciada de la Casa de Comunicación Audiovisual, máster en información en redes sociales, etcétera, y actualmente también, además de coordinar la radio de Onda Campus, también es secretaria de la ARU, y a nivel internacional la ARU se agrupa en otra macro red de radios universitarias, sobre todo latinoamericanas, que es la RIU, ¿vale? Y Leonor es miembro de la coordinadora de proyectos y promoción de la información de la Radio Internacional Universitaria. Entonces, los diálogos, y ya
cierro la presentación, que creo que ha sido demasiado larga. En los diálogos vamos a intentar ser lo más dialógicos posible, dentro de que esto lo habíamos pensado para otro tipo de formato, pero es verdad que estamos grabando todas estas sesiones y nos cuesta mucho más trasladarlas a un espacio al aire libre, como era nuestra intención, para sentarnos a modo dialógico, ¿no? Sin ningún tipo de mesa y sin ningún tipo de separación entre los ponentes y el público, ¿no? Pero bueno, lo vamos a articular en forma de diálogo lanzando dos preguntas. Se la lanzo para empezar a Cruz, ¿de acuerdo? Y es la pregunta que va a articular un poco la primera de nuestras reflexiones, que es en torno a la temática del Congreso. Queríamos saber, o queríamos reflexionar y problematizar acerca de qué es lo que aportan los medios comunitarios, libres, cooperativos, los medios del tercer sector de la comunicación a la construcción de derechos humanos, narrativas de paz, ideales de justicia ecosocial, y Cruz nos dará un contexto no solamente latinoamericano, según me están contando, sino que va mucho más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, buenos días, un placer estar aquí en la universidad. Bueno, pues en esta pregunta que plantea Alejandro, sobre todo para el caso de América Latina, a mí me gustaría contextualizarlo primero en el hecho de qué responden o qué aportan los medios comunitarios, sobre todo y fundamentalmente frente a las narrativas de los medios comerciales, ¿no? Y antes de eso, pues tenemos que dar quizá algunas pinceladas para contextualizar. Como sabemos, en América Latina los medios privados, los grandes medios privados, fundamentalmente están en manos de las familias más adineradas y, de hecho, durante muchas décadas y hasta el momento han sido actores políticos, ¿no? Actores políticos, por supuesto, no elegidos democráticamente, pero eso nos va a dar una idea sobre cómo el conflicto, la tensión que existen entre medios privados y medios comunitarios o medios de clases populares, medios alternativos, se va a convertir básicamente en lo que podemos definir como una traslación de la lucha de clases al terreno de la comunicación, ¿no? Por recordar algunas cuestiones, sabemos que los medios, lo que se denomina, ¿no?, como el primer golpe mediático en América Latina, fue por parte de medios privados, en el caso de Venezuela. También tenemos que ver que en la actualidad los medios privados están participando en esos juicios políticos a muchos presidentes, presidentas que han sido elegidos democráticamente. Y además también vamos a ver criminalización de la protesta de poblaciones, pueblos indígenas contra políticas extractivistas o las protestas que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Recordamos que hoy, precisamente, Guillermo Lasso ha anunciado la disolución de la Asamblea Legislativa, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que recordar, en un ejercicio también memorialista, que los medios privados en Colombia, gran parte de ellos, se opusieron precisamente al acuerdo de paz, ¿no?, al referéndum, al no por el acuerdo de paz. Dicho todo esto, y si estamos hablando en una mesa de diálogo de paz, sé que me queda solo un minutito, tenemos que ver que, bueno, que entender que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la justicia social, ¿no? Y en este caso vamos a ver que dentro de esa heterogeneidad de medios, ¿no?, que precisamente es una de las características del tercer sector, que no podemos homogeneizar, menos tampoco a un continente tan grande, pues tenemos que ver sobre todo que este tipo de medios en lo que aportan, yo entiendo que es a la justicia social. Precisamente vamos a ver cómo han aportado históricamente a la educación, a la alfabetización, ¿verdad?, de las clases populares, con esos medios alfabetizadores que conocemos desde la década de los 50, la década de los 60, pero de manera más contemporánea yo quisiera centrarme precisamente en la mayor lucha que existe actualmente en el continente, que es contra las políticas neoliberales y el extractivismo, en este contexto que Rita Segato habla, la fase apocalíptica, ¿no?, del capital. Estamos viendo cómo medios como en Honduras, ahí les he dejado luego algunos enlaces para verlo, los medios del COPIM, que representaba a Berta Cáceres, están utilizando los medios de comunicación para la justicia social, porque para empezar tienen presos políticos en las cárceles, ¿no? Esto está ocurriendo también en Chile, en México, en Colombia, activistas ambientales que están siendo asesinados y cómo se están utilizando los medios de comunicación, las radios comunitarias para ello.
también me gustaría hablar desde una perspectiva feminista, de género, cómo en El Salvador existe una colectiva que se llama La Radio de Todas, que tiene un programa que se llama Del Hospital a la Cárcel, que es precisamente para denunciar el encarcelamiento de mujeres criminalizadas, pobres, por haber abortado, delitos relacionados con el aborto. Y bueno, solo mencionar en el caso de España y en la constitución de conflictos o narrativas a la paz, una plataforma que es Saharaui Today, no sé si la conocerán, que son de los jóvenes saharauis en la diáspora, que yo creo que es muy interesante porque están aportando una narrativa en una situación de conflicto que además uno de los problemas que tiene precisamente es la invisibilización y el olvido, ¿no? Entonces, cómo ese tipo de plataformas también nos están dando luz hacia esas narrativas de paz. Pues muchas gracias, Cruz, por atender al tiempo. Yo daría, por tener un elemento de contraste, voz a Eloy. Gracias. Nada, yo quisiera dar apuntes sobre dos cuestiones ligadas ambas a la pregunta. Por un lado, estas narrativas de paz o el movimiento por la paz y los medios, y por otro lado, el desarrollo local vinculado a la cuestión de los medios cooperativos en el caso que domino, que es Cataluña, en ambos aspectos. Empezando por el primero, yo ahora he estado investigando sobre la historia de la prensa y las publicaciones periódicas del movimiento por la paz en Cataluña, y sí que, como mínimo, se puede constatar que lo que han ejercido estos medios es como mínimo dar o sea, que se plasmará la visión alternativa de estos movimientos pacifistas y antimilitaristas, en contraste con el resto de medios que existían, ¿no?, que promovían unos discursos diametralmente opuestos, ¿no?, digamos militaristas, que naturalizaban un conflicto sin explicarlo o que naturalizaban la militarización de la sociedad a partir del servicio militar obligatorio. Entonces, estos medios, si bien eran medios activistas que no llegaban a un gran público, sí que ejercían una función muy importante, yo creo, de coordinación y de formación del propio activismo, digamos, para armarse para esa batalla dialéctica por la opinión pública, y eso tuvo un papel fundamental, porque estos movimientos lograron algunas victorias parciales, digamos, o como mínimo sí que consiguieron instaurar una cierta conciencia pacifista, digamos, porosa, ¿no?, pero al fin y al cabo que existía y era real en la sociedad catalana. Entonces, aunque fuera indirectamente, sí tuvieron un impacto, yo creo, notable, por ejemplo, en la consecución de la abolición del servicio militar obligatorio. Sin todo ese pequeño gran movimiento de prensa antimilitarista, eso seguramente no se hubiera logrado. Por lo tanto, esto sugerir, digamos, la importancia de estudiar la dimensión comunicativa de estos movimientos, también interna, digamos, ¿no?, cómo se forman estos propios medios un poco para ayudar o para estructurar el movimiento, ¿no?, como un punto de apoyo para el propio movimiento. Sobre la segunda cuestión, más sobre el desarrollo, digamos, social o socioeconómico local y los medios, en Cataluña se observa muy claramente en estos últimos 10 años a lo sumo la imbricación de los medios cooperativos en lo que son las economías sociales y solidarias locales, ¿no? En Cataluña existen diversas instancias que agrupan o coordinan las organizaciones de las empresas de la economía social, como la Xarxa d'Economia Social o la red la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, la red de Ateneos Cooperativos, que sí que está promovida por la Generalitat, pero que al fin y al cabo funciona bastante autónomamente, ¿no?, o digamos de una manera público-privada comunitaria. Entonces, estos medios están muy imbricados en todo esto, digamos, y dan a conocer la economía social y solidaria de sus localidades, en ciudades, comarcas, etcétera. Y también, digamos, estas economías sociales se nutren de que exista un medio que las explique, ¿no?, porque lo muy poco que se ha estudiado sobre la cobertura mediática de la economía social apunta a, bueno, una cobertura muy episódica, anecdótica y además negativista, por decirlo así. Entonces, estos medios ejercen también una labor de visibilización que contribuye indirectamente al desarrollo de estas economías sociales, cosa que tampoco está exenta de dilemas profesionales deontológicos, ¿no?, de ser un simple portavoz de esto y no ser autocrítico, porque estos medios forman parte de este ecosistema que contribuyen a divulgar, pero también es necesario que se haga de manera, digamos, autocrítica si se quiere contribuir de verdad a ese desarrollo. Muchas gracias. Miguel.
Vale. Antes de más, muchas gracias. Voy a intentar hablar español, pero no sé si al final me sale cualquier cosa de portuñol, pero es una palabra que tenéis ahora en el diccionario, entonces tranquilito. El mapeamiento de las radios comunitarias en Portugal es un primer pasito para conocer los medios alternativos en Portugal, porque nosotros hasta 2015 no teníamos ninguna investigación en esta área, en este campo, y la principal razón porque esto estaba así es porque en la ley de la radio en Portugal nosotros no tenemos las radios comunitarias, no tenemos medios comunitarios, solo tenemos medios públicos y privados. Pero nosotros en la academia sentíamos que existían y era necesario identificarlos y caracterizarlos. Entonces, entre 2015 y 2021 hemos identificado 21 radios comunitarias, mayoritariamente en Lisboa, Porto y Coimbra, que son las 3 ciudades más grandes. La principal razón, sí, porque están aquí, en las 3 principales ciudades, es porque son los sitios donde hemos perdido las radios locales. Las comunidades no se identifican con los media. Por ejemplo, Lisboa es la capital, donde se pasa todo, porque Portugal es un país políticamente centralizado, todo se pasa en Lisboa, pero no teníamos una radio, una televisión, un jornal para hablar de Lisboa, de los barrios de Lisboa. Y es por eso que las comunidades se han juntado para tener voz, porque sienten que no la tienen en los principales media portugueses. Cuando analizamos las 21 radios, sus principios, objetivos, percibimos que no tenemos muchas, son 21 hasta 2021, pero ahora 24. Pero tenemos características que se identifican con las características internacionales. Tenemos una radio de intervención cultural, Radio Cuántica. Tenemos una radio religiosa, Net Radio Católica. Tenemos 2 radios de intervención social, por ejemplo, Radio Manobras, que está en Porto y trabaja en barrios desfavorecidos, pobres, con las personas en la calle. Y tenemos, por ejemplo, también en Coimbra, Radio Trampolín, que es una radio de gitanos, hecha por gitanos para trabajar en la inclusión social de la comunidad. Sentimos que la intervención existe, pero es reducida, es limitada, sobre todo porque si no existe una ley, no hay la posibilidad de tener una frecuencia en FM. Las radios son radios digitales y nosotros tenemos una entidad reguladora de la comunicación que funciona mal o no funciona de todo. Y entonces nosotros encontramos radios que están registradas en la ERC, en la entidad, y otras que no están. Y cuando cuestionamos la ERC cómo han hecho el registro, están como medios digitales. Pero, ¿qué es esto? ¿Es comunitario? ¿No es comunitario? No hay una explicación de la entidad reguladora para la existencia de las radios. Un otro problema, creo, que es el periodismo que he hecho en estas radios, que es muy sencillo, muy poquito. Embora todavía tenemos una excepción, que es Radio Escuta en Lisboa, que trabaja en barrio Almirante Reis. Es una radio, es un barrio que es sobre todo compuesto por personas de India, Pakistán, Nepal. Entonces la radio hace una cobertura de los problemas
de las comunidades migrantes que están en Lisboa, en Portugal, y les da voz. Las noticias, los reportajes son hechas por ellos y sobre ellos, la situación de ellos en Portugal. Pero es caso único. Las otras radios no tienen la presencia del periodismo, de la intervención a través del periodismo. Yo creo que es un paso adelante que tenemos que dar, pero yo comentaba con Alejandro, el principal problema es que las radios, las 21 radios que yo he identificado, no se conocen entre ellas. Y sí, yo tenía el problema con el mapeamiento, el principal problema era identificar las radios. Y solo tenía la internet. Cuando encontré la primera cosa que he preguntado es ¿qué otras radios conoces? No conocían. Me han dificultado la vida por eso. Una u otra sí, pero la generalidad no se conocían. Y siguen no se conociendo. Entonces, yo creo que la academia debe hacer este papel de las juntar, en Portugal decimos sentar en la misma mesa para conversar, para saber cuáles son las principales preocupaciones, cómo funcionan, qué pueden hacer para cambiar, por ejemplo, la ley en Portugal, porque cuando hay un otro ámbito que es necesario explorar e investigar, que son las radios locales. Nosotros tenemos 3 tipos de radios locales, aquellas que solo pasan música o están absorbidas por las cadenas nacionales, de las marcas nacionales. Después tenemos otras que son empresas que siguen con el objetivo del lucro, muy próximas de las radios privadas. Y después tenemos una tercera parte de radios locales, legales, con frecuencia en FM, que son cooperativas sin ámbito del lucro, muy pequeñas, y sobre todo hechas por voluntarios. En mi opinión, sin hacer investigación, son radios comunitarias. Las tenemos, pero no le llamamos de comunitarias. Y yo creo que estas radios locales, con las 21 que he identificado, tienen fuerza para cambiar la situación en el país. Pero hay mucho trabajo para hacer. Perdóname, español. Muchas gracias. Estupendo. Damos paso ahora a Edward. Vale, muy bien. Muchas gracias también por invitarnos. Yo hablaré bastante relacionado con lo que ha hablado Miguel, de la xarxa de radios comunitarias, pero un paso anterior quería contar el programa Cultura Viva, que yo estoy coordinando actualmente, que es el paraguas de donde nace tanto la xarxa como la veïnal, que es un programa que básicamente busca fomentar la práctica cultural distribuida y descentralizada en Barcelona, y con la ayuda, sobre todo, del tejido cultural de la ciudad, que esto es muy importante porque todos los proyectos que integran Cultura Viva están diseñados, pensados y coproducidos entre el ayuntamiento y el tejido cultural de la ciudad. Muchos de estos proyectos nos han servido para elaborar el plan de derechos culturales que presentamos hace 2 años en Barcelona, con la defensa de intentar garantizar estos derechos como otros derechos fundamentales de la ciudadanía. Dicho esto, 2 de los proyectos que actualmente forman parte de Cultura Viva tienen que ver precisamente con la comunicación. Uno son la xarxa de radios comunitarias, la otra es la veïnal, y básicamente para permitir la emisión de mensajes desde cualquier comunidad que tenga ganas de participar de la dinámica comunicativa de la ciudad. ¿Qué es exactamente la xarxa de radios? ¿En qué finalmente se concreta? La xarxa de radios es un mapeo también, es decir, es una identificación, un reconocimiento de una serie de proyectos que ya existían en la ciudad, independientes, alternativos, veïnales de radio, de actividad radiofónica, y que con la ayuda de Internet y de las plataformas digitales pues han podido resurgir y
la xarxa los identifica y los coloca en un mapa. Este es el mapa que tenemos en la web. He dejado aquí unos folletos para luego, si queréis, consultarlos. También es una plataforma, digamos, este mapa. Cada una de estas estrellitas que hay aquí es una ficha de una de las radios y cada una de las radios tiene el contenido que va subiendo. Actualmente tenemos 67 radios identificadas, dadas de alta, que han compartido alrededor de 2.000 podcasts que básicamente la plataforma de la xarxa lo que ayuda es a circularlos, a difundirlos, a darles más difusión. La xarxa también es un espacio de investigación. Está pensando en el futuro de la radio, está entrevistando a muchísima gente de todo el mundo para saber hacia dónde va la radio, cuál es el futuro de la radio o cuál es la radio del futuro, que aún no hemos decidido qué va antes y qué va después. Tenemos la intención de hacer un encuentro a finales de este año para ponerlo todo en común, que ya pasaremos la información para invitaros. Y finalmente es una comunidad, sin lugar a dudas. Es decir, la función principal que hace la xarxa es poner en contacto los distintos proyectos radiofónicos que existen en la ciudad, darse soporte mutuo, técnico, humano, participar en actividades de una y otra radio, proponer encuentros, proponer actividades públicas, participar y intercambiar soporte mutuo. También, muy importante, y sobre todo en los últimos años, la xarxa gestiona directamente 2 estudios físicos, uno en la fàbrica de creació, una fàbrica para artistas, Fabra y Coats, en Sant Andreu, y luego un estudio en las Ramblas, que es todo un símbolo de la intención de recuperar el espacio de las Ramblas para los vecinos del barrio que están invadidos, digamos, por el turismo. Se ha habilitado un antiguo kiosco de floristas como estudio de radio y se abre 2 o 3 días a la semana para hacer actividad de radio, que se propone a través de convocatorias abiertas. Es decir, nosotros tenemos una convocatoria publicada y cualquier vecino, cualquier grupo, cualquier entidad puede proponer para hacer un programa de radio que desde la xarxa se coordina y se ofrece el soporte técnico para utilizar el estudio. También hemos dado soporte a la instalación de un tercer estudio en una biblioteca pública, la Biblioteca Gabriel García Márquez, que creemos que es la primera biblioteca que tiene un estudio de radio, y también funciona de la misma forma, con convocatoria abierta para que la gente pueda venir y pueda utilizar el estudio con nuestro soporte técnico. Y poca cosa más. Tiene también una app para poder escuchar todos los contenidos a través del móvil. Hemos diseñado un artefacto móvil para poder hacer la actividad de radio en la calle y acompañar a aquellos fiestas populares, aquellos eventos que pasan en la calle, y así tener una digamos, más capacidad de adaptarnos a cualquier situación. Y básicamente es esto, la Veinal en todo caso para luego. Muchas gracias. Leo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero, cuando pensamos en una radio universitaria, lo primero que se nos viene a la cabeza es la formación de los alumnos que estudian comunicación audiovisual o periodismo en el caso de la Universidad de Extremadura, o incluso que puedan acceder otros alumnos de otros grados, ¿no? Pero el caso de Onda Campus, dentro de las emisoras de las 35 emisoras que componen la Asociación de Radios Universitarias de España, creo que es uno de los casos más especiales, porque no solo abrimos la radio a los alumnos, sino que abrimos la radio a toda la sociedad. Esto lo llevamos haciendo desde hace 18 años que existe nuestra emisora. Se empezó con un programa, Mujeres en otra onda, en el que se abrió la puerta a una mujer
que lleva 18 años colaborando con nosotros, que ha sido directora de la Casa de la Mujer de Badajoz, que ha participado activamente desde que empezó nuestra radio, haciendo el programa Mujeres en Otra Onda, dando voz a todas las mujeres, ya sean de Badajoz o sean de fuera, y haciendo promoción de la igualdad y denunciando la violencia de género, programa que actualmente sigue activo. Lo hemos hecho también a través de proyectos como Emisión Color, que es un proyecto que personalmente me toca mucho el corazón, porque estuvimos muy implicados en dar voz a los barrios más marginales, por así decirlo, de la ciudad de Badajoz. ¿Cómo hacíamos esto? Pues llevábamos la radio a ese barrio, un barrio que nos pedía ayuda a gritos, un barrio que en el que aquí se habla del gurugú, y a cualquier persona de Badajoz que le digas voy al gurugú, te va a decir, madre mía, ¿cómo vas a ir al gurugú tú sola? Yo también me lo planteé, digo, ¿cómo voy al gurugú yo sola? Fue el primer día, después me sentí como en mi casa. Hacíamos radio, sí, pero sobre todo prestábamos apoyo a los chicos y chicas de 5 a 12 años que estaban allí intentando aprender, intentando desestigmatizarse de todo lo que se piensa de ellos. Un barrio con un asociacionismo increíble y un barrio con una calidad humana que plasmamos en algunos programas de radio y que incluso ayudó a que niños y niñas que estaban en esos centros sociales que están allí después se motivaran a estudiar, no a estudiar una carrera, sino a estudiar, yo creo que es muy importante, ¿no?, a esa educación. Lo hicimos también a través del programa La Ventana de la Ciencia, un proyecto que coordinó mi compañera Macarena Parejo, a través del Servicio de Difusión de la Cultura Científica, en el que hacíamos un programa de radio desde la cárcel de Badajoz, con internos de la cárcel, que al final de todo nos dieron las gracias porque nos convertimos en su familia y aprendieron ciencia que fue llevada desde la universidad hasta la cárcel y que incluso sirvió para la reinserción de algunos de estos presos que participaron en el programa. Una vez salieron de la cárcel, vinieron aquí a nuestra radio a hacer un programa y nos dijeron, mi terapia es hacer este programa de radio, El Té de los Locos. Si alguno lo quiere escuchar, está en nuestra web. Y bueno, pues esas son parte de las cosas y de las iniciativas que nos caracterizan, ¿no? El abrir las puertas de la universidad al resto de la sociedad. Al final es dar un altavoz, o sea, no a la sociedad entera. No se trata de que nos quedemos dentro de los campus universitarios, de que nos hagamos eco de lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? Yo investigo y yo quiero transmitir mi investigación, no. Yo, a través de lo que yo aprendo dentro de la universidad, voy a dar voz a una persona que no tenga acceso a este conocimiento para que pueda transmitirlo o para que pueda desahogarse o para que pueda denunciar la situación en la que está. Eso es Onda Campus, eso es una emisora universitaria, desde luego desde nuestro punto de vista. Hablaba el compañero de Portugal de las comunidades unidas para tener voz y especialmente nos hemos sentido identificados con eso. Nosotros queremos transmitir conocimiento, queremos transmitir formación, transmitimos también inclusión, pero sobre todo un altavoz y una intervención social dentro de la universidad, de la cual solicitamos ese apoyo, que por favor nos lo siga prestando. Y simplemente pues me gustaría terminar con una frase que yo siempre digo y que que finalizó parte de una investigación que hice, que yo no me imagino una vida sin radio porque no concibo una sociedad sin voz. Muchas gracias. Yo creo que la segunda pregunta es algo más difícil de responder y está ligada a una preocupación que nos vienen lanzando desde hace años desde el propio sector de los medios comunitarios, ¿no? Desde el sector de los medios comunitarios siempre se habla de cómo promover la participación, cómo ganar nuevos cuadros, nuevas personas a este universo de la comunicación alternativa, pero también se habla de financiación, de supervivencia, ¿vale? Porque muchos de estos medios son iniciativas pues precarias, muy apoyadas en el voluntariado, pues muy cambiantes, nacen, unas se consolidan pero otras tienen un tiempo muy corto de vida. Y yo quería preguntarle a nuestros ponentes cómo, si de alguna manera podemos medir,
me cuesta mucho encontrar la palabra, pero medir el impacto social de estos medios, si estos medios evalúan aquello que hacen, si estos medios se piensan, se problematizan y cómo se hace, ¿no? O por lo menos de los medios que conocéis, ¿no? Y siempre hablando un poco desde la propia experiencia y desde la propia conocimiento de cada uno de esos sectores, ¿no? Cruz. Pues yo creo que sí, que es bastante complicado como bien planteas. Y me parece que el perfil a lo mejor de medios a los que yo he aludido en América Latina es bastante distinto del que habéis comentado, bueno, quizás sí más parecido a los que comentas en Portugal, pero yo creo que no son medios tan pensados de cara a lo comunicativo, sino a la acción social, ¿no? Como bien sabemos, históricamente estos medios, y por eso hice la introducción de los medios privados, han surgido como un instrumento de lucha, como herramienta de las clases populares, ¿no? Entonces, no sé hasta qué tipo el componente comunicativo forma parte de ese repensar, ¿no? Claro, cuando hablábamos de impacto social, ¿no?, en ese guioncito que nos pasasteis, pues sí es verdad que yo lo estuve pensando y, bueno, claro, impacto social de estos medios, pues solo hace falta ver el informe que elaboramos de manera conjunta en RICAP para ver cuál había sido el impacto social en América Latina. Y precisamente uno de los aspectos era la violencia y la criminalidad hacia comunicadores, ¿no? Entonces, está claro que algún impacto social están teniendo estos medios, porque evidentemente si no, no estarían en el foco y bueno, aquí está Yulmar. Lamentablemente tuvimos que hablar de Nicaragua como uno de los países en los que más medios se habían cerrado, ¿no? Y desde el punto de vista medioambiental, pues entiendo que estamos hablando de indicadores también, y creo que se repite un poco, pero efectivamente el impacto medioambiental yo lo pienso más desde el punto de vista, lo pongo en relación con lo que he comentado antes, de que precisamente la defensa del territorio, si hablamos del territorio como medio ambiente, es lo que está en el punto de mira ahora mismo como una de las principales amenazas desde el punto de vista de la violencia hacia los medios comunitarios, estos que me refiero sobre todo por parte de pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? El asesinato de Berta Cáceres y la criminalización de los miembros de la organización del COPIM precisamente viene de la defensa del territorio y de las formas tradicionales de vida, ¿no? Las amenazas que suponen, no solo hablo de Honduras porque es de los más olvidados, pero también lo que está ocurriendo en México, en Colombia, en Chile. Entonces, bueno, lo que pienso fundamentalmente es que el escenario es tan, a lo mejor, precisamente tan urgente y tan de conflicto, que quizá la parte comunicativa en sí está ocupando un segundo papel y creo que es más la urgencia del qué, de qué se está diciendo, a más que el cómo, ¿no? Eloy. Bien, yo os voy a presentar o a mencionar dos herramientas que ha generado la economía social catalana. Me imagino que también existen iniciativas similares en otros contextos, en otras comunidades autónomas, y a la cual, digamos, pueden acogerse los medios del tercer sector, no solo los cooperativos, sino yo creo que también asociativos y demás, un poco para eso que decíamos de medir el impacto social y también el medioambiental. Uno es el balanç social de la xarxa d'economia social, o sea, el balance social, es decir, las empresas hacen sus balances anuales económicos, pues yendo más allá de esto hay 6 indicadores que ha considerado la xarxa que son digamos interesantes o relevantes, y entre estos hay pues el impacto medioambiental, ¿no? la huella ecológica, etcétera, también cuestiones de igualdad, de democracia interna, de arraigo territorial. Entonces ellos han generado sus indicadores que están pensados, claro, son muy genéricos, no están pensados para medios de comunicación, que no, esto es lo que está haciendo SOSCOM ahora, ¿no?, de sistematizar esta medición en medios, pero vamos, son unos indicadores que en tanto tercer sector a nivel general o economía social a nivel general, estos medios pueden acogerse. La realidad es que no muchos lo hacen,
pero la herramienta está allí. También habría que ver cómo difundirla o cómo implementarla, que esto, cerraré mi intervención con esto, ¿no? El cómo se aplica o cómo se puede llegar a aplicar. La otra es el mapa PAM, que es un mapa colaborativo también de la xarxa de economía social, junto a otros actores, que es un mapa colaborativo de la economía social catalana. Entonces, para formar parte de ese mapa también hay que cumplir una serie de parámetros o criterios semejantes a los del balance social. Incluso aquí se hace más énfasis en cuestiones de sostenibilidad ambiental, residuos, consumo energético y arraigo territorial también, otra vez. Es decir, se solapan bastante, aunque son herramientas distintas, pero van en la misma dirección. Por lo tanto, digamos que es difícil, pero esfuerzos ya se hacen. Es decir, esta necesidad de visibilizar el impacto, de intentar cuantificarlo, aunque sea difícil, ¿no? Y además nos gusten más seguramente las metodologías cualitativas a nosotros, pues los esfuerzos están ahí. La cuestión es cómo se implantan, y con esto quería cerrar. Hay algunos medios cooperativos, que es lo que conozco más yo en Cataluña, por ejemplo Directa, que hay un ejemplar por ahí también si tenéis curiosidad, y Critic, que sí tiene una suficiente infraestructura humana para poder ser proactivos en la transparencia y publicar anualmente sus cuentas, un poco todo lo que han hecho, ¿no? En un año como medio de comunicación y también como empresa de la economía social. Y esto es interesante y es un ejercicio que lo tienen muy asumido, digamos, ¿no? Se publican las actas de las asambleas generales, en el caso de Directa. Quiero decir, cuando hay una cierta masa crítica tanto de suscriptores o socios como de trabajadores, esto se puede hacer. En los medios locales, que es lo que he estado investigando más yo, tanto sean radios libres comunitarias como prensa cooperativa local, claro, estamos hablando de plantillas exiguas, ¿no? Y donde el voluntariado todavía persiste más que en nuestros medios un poco más grandes, que también está. Entonces, claro, en este contexto como de autoexplotación, vocación, es difícil llegar a todo. Y claro, ninguno de estos es proactivo en su transparencia. Los que son cooperativas de consumidores sí, porque tienen que hacerlo, pero si no lo fueran, yo creo que probablemente no lo harían, porque los que no lo son dicen es que no llegamos. Sí. A lo que nos plantearíamos hacer periodísticamente ya no llegamos, pues en estas cuestiones más corporativas o empresariales ya es que seguro que no llegamos. Entonces, yo creo que el reto es, precisamente, estamos hablando de tercer sector o economía social, generar herramientas mancomunadas o espacios mancomunados para que lo que individualmente no se pueda hacer cada entidad o cada empresa, sí pueda hacerse a un nivel pues más estructural, o que exista algo de utilidad común para poder, en este caso, pues generar una dinámica de transparencia corporativa que favorezca también la imagen de estos medios, favorezca no solo que la gente los conozca, sino también tenga una percepción positiva, y eso redunde pues en un apoyo popular más amplio. Entonces, es importante y es relevante. Existen las herramientas para medir todo esto, pero hay que hacerlo posible también, ¿no? Digamos, tenemos las herramientas, pero hacen falta también los recursos, y ese es, yo creo, es un reto importante del sector ahora mismo. Yo creo que la respuesta directa a tu pregunta ahora en Portugal es imposible de darla, porque yo creo que los media en general en Portugal están olvidados por el gobierno. Mismo los privados, los comerciales reclaman, quieren un apoyo que no tienen. Por ejemplo, los locales, los periódicos, las radios locales comunican siempre que están olvidados también. Entonces, no podemos ni imaginar lo que pueden sentir los comunitarios. Si no existen, si son transparentes, ¿no? Es difícil de analizar el contexto. Pero yo creo que la situación puede cambiar por el trabajo que está siendo hecho por los medios comunitarios. Os voy a dar dos ejemplos. Gracias. Dos ejemplos. Por ejemplo, la radio que he hablado a poco, la Trampolín, en Coimbra, que trabaja con gitanos. No sé cómo están los gitanos en España, pero en Portugal normalmente un gitano no hace estudios, no llega a la universidad. Y
dos de estos niños que han empezado en 2011, creo, con 7, 8 años a hacer radio con la radio Trampolín, están ahora en la universidad. Y eso es solo un ejemplo de cómo los medios comunitarios pueden tener impacto en la sociedad y la sociedad puede empezar a percibir lo que los medios pueden hacer por las personas. Un otro ejemplo es la Radio Miudus. Radio Miudus es una radio para los niños, solo para los niños, porque no se encuentran en programas para los niños en las radios comerciales. Y entonces, Radio Miudus es totalmente hecha por niños hasta 14 años. Y la forma de financiación es percorrer las escuelas en Portugal que quieren hacer un programa de radio, tener un workshop de radio y así consiguen tener algún dinero para funcionar. Estos niños, por ejemplo, en el interior de Portugal, que en 2017 hemos tenido 2 grandes incendios de muchos kilómetros, 250 creo kilómetros. Han sido 3 días de incendios. Los niños han sentido la necesidad de hablar sobre el tema, de hablar con los bomberos, con la protección civil, de dar información a la población acerca de la mejor forma de prevenir, de tener conocimiento sobre los incendios rurales, porque han morido 70 personas en los incendios. Y la comunidad se ha sentido olvidada por la comunicación social nacional. Entonces, son los comunitarios que están a hacer un trabajo que no es hecho por vosotros. Yo creo que es la visibilidad de este trabajo que en Portugal puede cambiar las cosas para los media comunitarios. Claro, el análisis del impacto es dificilísimo, ¿no? Se requieren muchos recursos a largo término, ¿no? A largos periodos de tiempo para llegar a poder sacar alguna conclusión del impacto que tienen estos medios. Sí que es verdad que se están haciendo cosas. Yo quería hablar también del balance comunitario que ha presentado Eloy, que yo creo que son herramientas que son útiles, primero porque se hacen conjuntamente desde las propias entidades que están participando en proyectos comunitarios y que les permite a ellas mismas autoevaluarse y participar de un proceso de cohesión interna para identificar aquellas cosas que pueden mejorar, más que sacar a la luz algunos datos que sean indicadores muy clarificadores de su impacto, aunque quizás dentro de 10, 15 años, con las series completas de los balances comunitarios que se han empezado a hacer desde hace 4 o 5 años, tengamos algunas informaciones cualitativas bastante interesantes y que podríamos analizar y sacar algunas conclusiones sobre este impacto. En relación a proyectos como los que he estado presentando antes, que son la Xarxa, es verdad que nosotros, como tenemos convenios con ellos de financiación pública, pues presentan cada año una memoria de dónde se destinan los recursos, qué tipo de actividades hace. También se publica todo en las webs y todo ello representa al final también una trazabilidad de los recursos y de las actividades que hacen estos proyectos, y que yo creo que es interesante para ver también cómo están creciendo, cómo están incorporando más y más comunidades y más entidades. Y al final también en proyectos de tipo como estos, más creativos y más culturales, digamos, siempre soy partidario, o es interesante también acudir a un poco la creatividad para hacer un
evaluación del proyecto. Por ejemplo, de la Veïnal hay un par de proyectos de los making of de algunos de los grupos que en un barrio llevan 2 años reuniéndose y editando, pensando, produciendo un magazine, que las entrevistas con los vecinos que participan al final son el mejor indicador del impacto que tienen, porque al final están impactando en ese entorno y en su vida, ¿no? Y hay una señora, una vecina de San Andreu que tiene 90 años, que está cada día participando en el magazine, que según ella misma, pues le ha dado una segunda vida, digamos, a estas edades, que no pensaba que tendría poder participar en este proyecto. Pues ahí coincido con mis compañeros. Es un poco complicado medir el impacto que puede tener estos. Yo sobre todo hablo de los proyectos sociales que hemos tenido en nuestra emisora, pero para mí el mejor medidor es lo que he comentado antes, ¿no? Que un chico o una chica de 12, 13 años que se quería casar con esa edad, de repente se dé la vuelta y diga, pues quiero seguir estudiando. Para mí ese es el mejor medidor que nosotros tenemos, y desde luego te podría decir el mejor sueldo si se pudiese comer de eso, porque no hay otra. O los reclusos que salieron de la cárcel y que vinieron a hacer su programa y a decirnos, mi terapia es esto, antes sigo yendo al psicólogo, sigo yendo al rehabilitador, pero me sirve más venir aquí a hacer radio con gente normal, o sea, palabras suyas, no son mías. Quiero hacer radio con gente normal, gente que no haya estado en la cárcel, y que yo le diga que ha estado en la cárcel y no pasa absolutamente nada. Esa desestigmatización de la que hablaba antes, ¿no? O sea, que mejor medidor que ese, el altavoz, el ser altavoz de la sociedad, que al final no tiene voz en los medios comerciales, que no se la dan. Y que incluso a lo mejor, si tienen un poco de voz a través de los medios comerciales, es porque nosotros, a través de nuestra emisora, hemos proporcionado ese contenido. Pero la voz se la damos desde la emisora de la universidad. Para mí, desde luego, no hay mejor medidor que ese. Muchas gracias por hacer rápidamente un pequeño balance y dar paso a las preguntas, porque nos estamos ya comiendo el tiempo. Creo que la primera pregunta ha sido ampliamente respondida, y creo que estos medios son instrumentos de creación de discursos alternativos, no solamente de diagnóstico, como planteaba antes Giró. Se engarzan perfectamente con los territorios, incluso como vienen comentando los compañeros, ayudan a desestigmatizar colectivos que directamente no tienen una presencia equilibrada en el sistema de medios masivos. Eso sí que ahora es mucho más difícil medir los impactos directamente, porque no forman parte de la estructura de medición privada de los medios audiovisuales en particular, y porque los impactos a veces pasan por cuestiones más cualitativas, ¿no? que a veces ni siquiera son complicados de medir, ¿no? Y además, algo que me parecía interesante que planteaba Eloy, y doy paso a las preguntas, ¿no? Sí, estamos desarrollando indicadores, estamos desarrollando herramientas, pero claro, hay que dotar de recursos esas herramientas, si no, directamente nosotros nos autofiscalizaremos a nosotros mismos sin que otros medios que igual tienen peores prácticas lo hagan, ¿no? Pero claro, pues, siempre sin conocer del todo de manera íntegra la realidad. Pasamos al turno a las preguntas, que seguro que ha suscitado reflexiones la intervención de los compañeros. ¿O no? Bueno, realmente me parece sumamente interesante cada uno de los planteamientos, porque responde a cada particularidad, por decirlo así, a cada territorialidad. Realmente, por ejemplo, en el caso particular latinoamericano que ha mencionado Cruz, el tema de las radios comunitarias o los medios de comunicación comunitarios se mueve en un mundo tan complejo, tan difícil, por las políticas institucionales en cada uno de los países. Por mencionar el ejemplo concreto de Nicaragua, por ejemplo, nosotros, yo soy director de comunicación en una universidad de Nicaragua, y tenemos 5 radios comunitarias. Y esas radios comunitarias
han aportado significativamente a un cambio social constructivo. Desde su abordaje se han aportado a la construcción de leyes, por ejemplo, que aportan a la protección medioambiental, pero también a la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que es una particularidad comparativa, podríamos decir, con algunos países como Colombia, que vive tentativamente siempre bajo la persecución del Estado y los grupos paramilitares. Y así podría mencionar otros ejemplos, ¿no? Lo traigo a colación porque justamente también estoy trabajando mi tesis en torno a eso, y una de las particularidades más difíciles también tiene que ver con la subsistencia para poder sobrevivir y mantenerse al aire, ¿no? Y he leído a muchos académicos que estigmatizan el tema de que, bueno, que las radios, por ser comunitarias, no pueden vender publicidad. O sea, que se lo quieren dejar únicamente al sector comercial, a las radios comerciales que pueden o tienen el derecho de vender. Por ejemplo, y hoy vengo muy al norte de Noruega, muy al norte de Europa, en Noruega, por ejemplo, la radio indígena no puede vender publicidad, pero sí cuentan con el patrocinio del Estado, lo que de alguna u otra forma limita su accionar a poder compartir cosas que están directamente afectando a sus territorios indígenas. Y ejemplo de ello es, recientemente el Estado noruego quiso instalar un sistema para producir energía en esos territorios, pero la radio se miraba cooptada, no podía compartir esas realidades por obvias razones, ¿no? Y luego retorno nuevamente a Nicaragua, porque me parecía una comparativa muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua las radios no tienen subvención por parte del Estado, mucho menos, obviamente, las radios comunitarias. En el caso de las radios comunitarias nuestras, lo que hacemos es subsistir a través de una venta de publicidad totalmente módica, o sea, un precio totalmente digamos así, irrisorio, y luego a través de mecanismos de la creación de proyectos y estrategias para conseguir patrocinios de cooperantes, poder obtener transmisores, por ejemplo. Nosotros elaboramos proyectos para presentar inclusive ante la Unión Europea para obtener algunos transmisores, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, con Oxfam Intermón, hace muchos años conseguimos el primer transmisor para la radio, por ahí del 90 y pico. Y a raíz de eso ha sido una estrategia que nos ha funcionado, porque es difícil para unas radios tan pequeñas en sectores muy localizados, que cuando se daña un mixer, cuando se daña un transmisor, poder decir, bueno, se dañó, vamos a comprar uno nuevo. Y eso ha sido una alternativa que nos ha funcionado muchísimo. Y hoy por hoy, por ejemplo, somos las radios comunitarias de la universidad son el principal referente de demanda de las comunidades indígenas y afrodescendientes, que van a hablar sobre las problemáticas de la invasión de los colonos a sus territorios legalmente demarcados a través de la ley 445, que precisamente fueron las radios comunitarias de Huracán que impulsaron que esa ley se contemplara, porque los territorios estaban siendo invadidos. Entonces, lo menciono porque no es fácil el mundo de los medios comunitarios, sobre todo en países tan desiguales como los nuestros en América Latina. Entonces, ante eso creo que es importante hacer una pregunta, o sea, ¿cuál puede ser una alternativa que los medios de comunicación comunitarios puedan tener en consideración para la supervivencia? En el entendido de que, bueno, los estados o los gobiernos, mejor, más explícitamente, tienden a cerrarlas porque son los únicos medios de comunicación que abordan las realidades sociales, como ya decía Cruz. Y ahorita, por ejemplo, en Nicaragua, toditos los medios de comunicación, excepto los que son afines del gobierno, son los que están funcionando. Y vos decís de pronto, pero si las radios comunitarias son chiquitas, no llegan a un sector como llegan las nacionales, pero, claro, esas radios chiquitas son las que tocan el tema social. Y por consiguiente no me conviene que ese medio de comunicación siga vivo. Por consiguiente, va a haber redundancia, la cultura de paz, el derecho a la información y el derecho a la libertad de prensa está totalmente cooptado. Y por consiguiente se vuelven perseguidos los periodistas desaparecidos y otros, en el mejor de los casos, exiliados. No sé si queréis responder o añadir algo a la reflexión de
Yulmar. Bueno, Yulmar ha dado muchas claves, ¿no? Yo creo que nada más con la intervención podríamos tener otra mesa. Pero bueno, brevemente sí me gustaría comentar algunas cuestiones. La primera es que precisamente el problema que tenían las radios comunitarias era que no estaban reconocidas en las legislaciones y, claro, eso le daba muchos impedimentos, ¿no? Entre ellos la cuestión de la publicidad, y por eso que creo que antes lo ha mencionado Miguel, ese debate que nosotros teníamos en RICAP de si considerábamos las radios locales comunitarias, porque claro, efectivamente estaban haciendo una tarea comunitaria, solo que con el modelo local, pues precisamente para poder tener acceso a esos recursos. Sin embargo, también es interesante mencionar que las radios comunitarias no son objeto precisamente de atención de las empresas para comprarles publicidad, porque su audiencia, como ocurre en las emisoras indígenas, es pobre, ¿no? Entonces, en ERPE, en Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, lo comentaban siempre, ¿no? El problema es que nosotros, aunque quisiéramos tener publicidad, nuestra audiencia no le interesa a las empresas porque no van a comprar un frigorífico, no va a comprar un televisor, etcétera. Es decir, son poco atractivas, ¿no? Y luego, respecto a la cuestión de los proyectos, y ahí podemos entrar en la cuestión de el sostenimiento social, que ya sabemos que no es el más importante, pero es el necesario. Yo creo que estratégicamente la autogestión es fundamental. En primer lugar, por la propia sostenibilidad del medio, ¿no? Que eso lo damos por descartado y lo sabemos y estaremos todos de acuerdo. Pero por otra parte, por esto que has comentado también de los gobiernos. Sabemos que, en el caso de América Latina, en algunos de los países, cuando los medios comunitarios han sido aliados, sí se han financiado a través de distintas estrategias. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en el caso de que esos gobiernos estuvieran interesados, porque estratégicamente los medios comunitarios han sido aliados, ¿no? Siempre había el riesgo de un cambio de gobierno y que el cambio de gobierno impactara en el tejido productivo, o sea, en el tejido social de los medios comunitarios. Y yo ahí, y ya termino, sí me gustaría plantear, porque sí es verdad que, por ejemplo, en estas radios alfabetizadoras, que en su origen estaban ligadas a la Iglesia, en el caso de Ecuador había muchas ligadas a organizaciones no gubernamentales, que, por cierto, organizaciones europeas, que luego, durante la crisis de 2008, perdieron los ingresos para cooperar, ¿no? Esto ocurrió a muchas ONGs que entraron en crisis coincidiendo con la crisis en Europa o en Estados Unidos. Y ahí los proyectos que yo conozco más interesantes son sobre todo en Venezuela conocí varios que la radio era un eje más de un modelo socioproductivo comunitario, ¿no? Entonces, recuerdo, no sé si Alejandro me ha escuchado mencionarlo, una radio en Caracas que era la emisora Negro Primero, en la que tú entrabas, era un edificio, y a la derecha había una panadería, tenían una pescadería, y luego tenían otro taller en el que hacían ropa para los colegios, y en el tercero estaba la radio. Y de la misma manera terminaba el panadero de vender y luego se iba a la radio a hacer su programa. Y la radio estaba integrada en un modelo socioproductivo en el que todos colaboraban al mantenimiento de todo, ¿no? Y esa radio sigue funcionando. Y no ha dependido de la crisis del gobierno o de cambios que pudiera haber. Entonces, yo creo que ese modelo, desde el punto de vista de sostenibilidad económica y social también, por supuesto, es muy interesante, ¿no? Yo sí que quería añadir algo que me suscita un poco la reflexión de Yulmar y de Cruz, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, no sé, por lo menos la perspectiva desde la que nosotros venimos mirando al tercer sector de la comunicación desde hace tiempo, ¿no? A mí me da la impresión de que como que en España durante los años 90, en buena medida por la reflexión que venía de Cataluña o de, bueno, todo lo que puede ser el universo de MRTV en Andalucía, claro, se pensó mucho lo comunitario ligado a los ideales de lo local, de la proximidad, etcétera, que creo que es importante, ¿no? Pero claro, hoy en día, cuando muchas de estas experiencias están desterritorializadas y no solamente hablan a comunidades lingüísticas, territoriales, sino también a otro tipo de comunidades de intereses, claro, tenemos que pensarnos cada vez más como tercer sector. Y creo que
España, o por lo menos la realidad que yo conozco, y también la realidad que conozco en América Latina, creo que muy pocas veces se ha pensado estos medios como parte de un tercer sector, sin darnos cuenta de que los mecanismos de supervivencia, por lo menos en lo económico y también en lo social, son parecidos. Por un lado, y bueno, y aquí tenemos representantes de gente que está trabajando en la comunicación de organizaciones sociales, ¿no? Y al final te das cuenta de que lo que sobrevivimos con fondos de administraciones públicas, cuotas de socios, donantes y simpatizantes, y bueno, imaginación y todo lo que podemos para conseguir otro tipo de fondos, ¿no? Entonces, creo que estos medios a la larga pueden también hacerse fuertes en la medida en que se piensen en red, como hablábamos con Miguel, ¿no? Que no se van como iniciativas aisladas, y en la medida que también se sientan como parte del tercer sector. No sé qué piensan mis compañeros, pero... Yo quería solo añadir una cosa, también dos ejemplos portugueses. No es posible hacer una definición concreta de lo que es una radio comunitaria. Hay características que son parecidas, pero en la cuestión de la financiación, es posible que las radios comunitarias tengan publicidad en muchos países en el mundo y son comunitarias. El ejemplo de Australia, la radio comunitaria más pequeña tiene 10 personas que reciben salario todos los meses. En Portugal ni las radios locales, mucho menos las comunitarias. Entonces, yo creo que tenemos que abarcar todas. Y es verdad que las radios comunitarias al principio deben subsistir con el apoyo de la comunidad. Y es aquí que quiero llegar con los ejemplos portugueses. Uno de Radio Manobras, que hacía como hablabas, una gimnástica para tener dinero, porque hay un micrófono que cae, que gracias, se rompe, que se estraga, en portugués que cae, que estraga, que se rompe, y tienes que comprar otro, entonces tienes que tener dinero. Ellos me han dicho que hacen el sonido de los eventos culturales, deportivos, en los barrios de Porto, y cobran por eso, y es así que tienen dinero. Porque todos, uno es enfermero, otro es lo que sea, y están en la radio como voluntarios, haciendo radio porque quieren cambiar cualquier cosa en la sociedad. Tienen que tener dinero, entonces tienen que encontrar formas de obtenerlo. Un otro ejemplo es de Radio Terra Nova, es una radio local dentro del grupo que yo considero que sea comunitario. Radio Terra Nova, el nombre es una radio cerca de Aveiro, y es una radio que apareció en Portugal cuando teníamos radios piratas, no sé si existían también aquí, y era una radio que de las personas del pescado, pescadores, de pescado de bacalao. Es por eso que se llama Terra Nova de Canadá. La radio, durante el tiempo la radio se legalizó al final de los años 80. Ahora es una radio local, pero comunitaria. Y su transmisor se cayó en 2018 por causa de una tormenta. Y la radio no tenía capacidad de comprar un otro. El valor creo que estaba en 100.000 euros por un transmisor. Durante 2 meses y medio, han hecho la transmisión online, solo online. Y han pedido a la comunidad si podría dar el dinero para comprar un otro. Y en 2 meses y medio, toda la comunidad de Gafanha de Nazaré, un pueblo cerca de Aveiro,
ha junto el dinero y ha comprado el transmisor. Es un ejemplo de como si tú haces un trabajo muy importante por la comunidad, si estás con la comunidad, yo creo que la comunidad jamás te va a dejar caer, te va a abandonar. Y yo creo que es importante para países como Portugal, donde las radios comunitarias dan los primeros pasos, que sea así. La última pregunta, o yo creo que estamos ya en tiempo, ¿no? Me están diciendo por ahí Alex y Álvaro. Entonces, nada, nos damos un descanso porque a las 3:30 volvemos ya para el taller de comunicación y derechos humanos y tenemos que descansar como seres humanos. Muchas gracias.